Tarde, el presidente de la República desciende del avión presidencial aquí en la base militar de Andrews y es recibido por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, así como por los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Sandro Mariátegui, Benavides Muñoz de Economía y Finanzas, Ignacio Basombrío de INADE y representantes diplomáticos peruanos acreditados en nuestra embajada en Washington. Desde Washington, para el Sistema Nacional de Comunicación Social, les informa José Tazara con la cámara de Nicolás Hernández. El presidente arribó el día de hoy a Washington a las 2:45 de la tarde, siendo recepcionado por funcionarios del Departamento de Estado. Posteriormente, a las 6:30, se ha reunido con el licenciado Antonio Ortiz Mena, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, ha tenido una entrevista con el señor Jacques de la Rosière, director gerente del Fondo Monetario Internacional, y luego otra entrevista con el presidente del Banco Mundial, el señor Clausen. Todas estas entrevistas, estos saludos aquí en la residencia de la Embajada del Perú en Washington, entrevistas altamente positivas para establecer la realidad de nuestras finanzas en el campo internacional. El presidente cumple una atareada actividad aquí en Washington y el día de mañana lo estará recibiendo el presidente Ronald Reagan a las 9:30 en la Casa Blanca. Desde Washington, José Tazara y la cámara de Nicolás Hernández. El presidente de la República se ha reunido con el licenciado Antonio Ortiz Mena, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos estado conversando con el señor presidente de la UNDE y los proyectos que él tiene en mente están dentro del programa del banco y el financiamiento está disponible. Concretamente, nuestro país tiene un proyecto juntamente con Bolivia para una carretera Hilo-La Paz y un proyecto también de reactivación industrial. ¿Qué nos puede informar sobre esto? Sí, el proyecto de reactivación industrial va muy adelantado y con el señor presidente hemos estado hablando del proyecto Hilo Desaguadero La Paz, que puede constituir una salida al mar para Bolivia. Yo creo que cuando tengan una conversación el señor presidente de la UNDE y el señor presidente Siles, puede concretarse la operación y el banco estaría dispuesto a darle su financiamiento. Nosotros estamos muy interesados en ese proyecto que discurre por 115 kilómetros en territorio boliviano y por el resto, o sea, por unos 400 más en territorio peruano, porque significa un contacto con el puerto de Hilo. Es un proyecto evidentemente binacional, en el cual nuestro interés es más un interés continental, ¿no?, de fraternidad continental, y que yo creo que es un proyecto que debe llevarse adelante. Espero que estas gestiones culminen y que antes de que yo deje el gobierno pueda esta fase de este proyecto ponerse en marcha. Me complace mucho que el ingeniero Ortiz Mena esté al mando del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque como todos conocemos en el Perú, es un hombre de vasta experiencia gubernativa. Después de haber desempeñado la cartera de finanzas en México por muchos años, él es un gran conocedor de los problemas de nuestros países, porque México es un prototipo, tal vez muy importante prototipo, pero tiene todos nuestros pesares y todas nuestras esperanzas. Además, su larga gestión en el BID hacen que esté en condiciones de prestar grandes servicios a todo el hemisferio. Muchas gracias. En los aspectos de la entrevista sostenida con el licenciado Ortiz Mena del BID. El señor Jacques de la Rosière, director gerente del Fondo Monetario Internacional, llega aquí a la residencia de la Embajada para su entrevista con el presidente de la República. Son momentos antes de la entrevista que sostendrán el presidente de la República, el señor de la Rosière, para tratar los asuntos económicos que Perú ha venido ya sosteniendo en diferentes reuniones con el Fondo Monetario. La tesis de austeridad sin recesión es evidentemente uno de los temas que serán tratados en esta oportunidad. La América Latina, ¿cuáles son las perspectivas del Fondo para la América Latina? Ver la situación y la crisis social a la América Latina y la crisis que se vive en América Latina. Le Fonds monétaire est en train d'aider l'Amérique latine. Nous avons des programmes et des programmes qui marchent et nous avons un début d'amélioration économique dans le continent qui est un progrès. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por el progreso de la América Latina y tiene un proyecto, un programa para el desarrollo de ese sector. Bueno, el señor, como ustedes saben, un antiguo banquero muy acreditado en los Estados Unidos, es el presidente del Banco Mundial.
y como tal tiene un conocimiento muy profundo de los problemas de Latinoamérica. Mr. Clausen, can we expect a new policy from the World Bank toward Latin America? ¿Se puede esperar una nueva política del Banco Mundial hacia América Latina? Well, as you well know, the World Bank has relationships with El Banco Mundial tiene relaciones every country con todos los países in Latin America. en Latinoamérica. And we have a very rich partnership with the countries, including the heavily indebted countries. Hay una gran riqueza en cuanto a los planteamientos que se comparten en los países de la región. In specifically the case of Peru, can we expect the World Bank to be the bridge between the past agreement and the new agreement the government has to have with the IMF? ¿Se puede esperar que el Banco Mundial sea el puente que el Perú espera entre el pasado acuerdo y el nuevo acuerdo que se debe llegar con el FMI? Well, the World Bank is a development institution. El Banco Mundial es un instituto de desarrollo. And therefore, our horizons are longer term. We think in terms of a development strategy for Peru over a 15-20-year period. Se están pensando en un plan de desarrollo para el Perú en un periodo de 15 a 20 años. Financing projects that will enhance, enlarge, improve, expand the productive capacity y expandirán la of capacidad Peru. productiva del Perú. And there are many projects that we have been financing in past years. And very clearly, when the Peruvian government can stabilize the situation, which it needs to do on the short term, we working in cooperation with the international community, including the International Monetary Fund, can be helpful to Peru in providing assistance in its efforts to achieve enhanced development. Y para llegar a que el país pueda producir más. Thank you very much, Mr. Clausen. Thank you. It has been a great pleasure to meet you, and I hope to greet you in Peru in a very next future. Well, I would like that, and every good wish to you and your discussions here in the United States. It's a pleasure. Pleasure to meet you. Thank you. Señor presidente, ¿qué balance usted haría de la reunión que acaba de suceder con tres importantes líderes del mundo económico? Un balance muy positivo. Han sido conversaciones muy francas, no han sido conversaciones solamente en busca de halagos o de cumplidos o de cortesía, sino conversaciones muy francas, en que yo he planteado las preocupaciones del Perú y de Latinoamérica, la necesidad de acción, la necesidad de que se diseñe una solución que esté a la altura de las circunstancias, que sea correspondiente a la gravedad del momento crediticio mundial. Y por otro lado, he encontrado una serie de recomendaciones, la mayoría de ellas plenamente justificadas. Naturalmente hay una insistencia en la reducción del gasto público, en la disciplina fiscal, o sea, el tema de la austeridad. Pero de mi lado también hay una insistencia en el tema de la no recesión. ¿Eso significa que habrá un replanteamiento de...? No necesariamente, yo creo que ha sido muy útil hablar con el señor de la Rosière, porque se le ha informado en realidad de algunos aspectos que no son estrictamente contables. Él ha manifestado muy buena voluntad. El señor Clausen es un banquero de mucha experiencia, que conoce ya el Perú, un hombre que, como ha dicho aquí, no está en la banca comercial de plazo corto, sino en cuestiones de largo alcance. De manera que, desde ese punto de vista, los proyectos con el Banco Mundial no son para aliviar nuestra situación presente, sino más bien para darnos una esperanza sobre la terminación de obras y la iniciación de otras. Y en cuanto al señor Ortiz Mena, es un viejo amigo, un latinoamericano muy experimentado en cuestiones de gobierno y de banca de desarrollo. Yo estoy muy feliz de haber tenido estas tres conversaciones, creo que han sido muy oportunas. Yo he escuchado algunas cosas que no conocía y ellos también han escuchado aspectos que ignoraban. De manera que creo que todos hemos salido ganando. Señor presidente, ¿es posible, perdóneme usted, es posible que el Fondo Monetario Internacional suavice un poco su posición frente al Perú? No se trata de suavizar o de endurecer, porque ellos tienen sus límites, ¿no? Sus recursos son limitados. Pueden tener una voluntad ilimitada en algún caso, pero siempre tienen el marco de sus recursos económicos. Pero como hablaba con el señor de la Rosière, hay dos aspectos. Hay el aspecto
puramente financiero y el aspecto moral. Es una institución que es reconocida como una institución seria, que sabe lo que dice. De manera que, desde ese punto de vista, aún con escasez de fondo, el fondo puede ser muy útil a los países que tienen problemas de tipo de balance pagos y de tipo crediticio. ¿Y cuál es la fórmula a seguir, señor presidente, hasta que se llegue al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, visto y sabido que los plazos, o mejor dicho, el acuerdo inicial no se ha podido cumplir en los términos iniciales? Bueno, todo el problema radica en la cuestión del déficit previsto. Yo encuentro que hay muy buena voluntad para ser más realista en la fijación de un tope al déficit. Evidentemente, el tope fijado de 4% era demasiado optimista y ellos son conscientes de eso. Y yo pienso que, no quisiera adelantar nada, pero pienso que se va a llegar a una cifra que sea más realista. Señor presidente, en ese sentido, ¿considera usted que luego de estas conversaciones que ha sostenido habrá un cambio de posición o de actitud, habrá mayor flexibilidad? Yo pienso que el contacto directo es muy efectivo, ¿no? Estamos en condiciones no solamente de actuar ahora, sino de mantener un contacto que puede ser telefónico y de preparar las cosas para que el próximo gobierno tenga menos dificultades que las que hemos encontrado nosotros. Les agradezco mucho, ya hablaremos, tenemos mucho tiempo para seguir hablando y ahora tengo algunos invitados que tenemos que atender con el embajador. Muchas gracias. Americanos todos, en ausencia del secretario general Baena Suárez y en mi calidad de vicepresidente de la Junta Ejecutiva de la Fundación Panamericana de Desarrollo, me es grato hacerle entrega de esa donación muy modesta que representa un testimonio muy tangible que ofrece el sector privado de los Estados Unidos para ayudarle en su noble labor de promover el desarrollo de las cocinas populares en los pueblos jóvenes del Perú. Yo creo que este testimonio es un orgullo de las relaciones muy íntimas que existan entre los pueblos del hemisferio y también representa lo que puede hacer el sector privado para ayudar a los trabajos de desarrollo que tienen en mente los gobiernos. A usted, señora primera dama, es motivo de gran orgullo por mi parte personal ser la persona quien le hace la entrega de esta donación. Yo quiero expresarle mi profunda gratitud a la Fundación Panamericana por esta contribución que hace a nombre de la Asociación Obras de Bien Común, entidad privada que respalda las obras que realizamos desde Palacio en el Perú. En realidad el programa de cocinas familiares que hemos iniciado hace unos meses es un programa aparte de necesario, indispensable diríamos, en estas épocas en que nuestros países latinoamericanos pasan por una crisis económica bastante dura. Es emocionante, digo, por la participación popular, por la emoción con que las mujeres toman este programa, participan en él sin distinciones políticas ni ideológicas, son todos los sectores los que participan en forma muy emocionada y además es un programa que se entrega a las mujeres. Hace unas pocas semanas leí en el Newsweek una información que llamaba la revolución de las cocinas familiares en el Perú, en Lima más propiamente dicho. Y yo diría que no solamente es la revolución de las cocinas familiares porque es una solución inmediata, práctica y que rinde servicios
en el momento, sino que es también la revolución de las mujeres, porque las cocinas familiares con el cocinado en común, el que las familias se provean de sus comidas ya preparadas en estos locales que tenemos en estos momentos 106 en Lima, funcionando la mayor parte de ellos, ha sacado a las mujeres, muy a pesar de los hombres, de las cocinas, y les ha dado tiempo libre para capacitarse en cualquier otra actividad y poder contribuir así al ingreso familiar. Cumple pues una doble misión, la de poner los alimentos a disposición del pueblo, de los más pobres, en forma mucho más económica que lo que les costaría a cada familia prepararlos, y cumple además el papel de dar oportunidad a la mujer de superarse y de participar en el desarrollo de su país. La organización está planteada en tal forma que no hay un solo puesto burocrático, que no requiere subsidios del Estado. Todo es por el cocinado en común, la compra al por mayor, la refrigeración, la congelación, y por último está estableciéndose un sistema mediante unos vehículos que han sido donados para que por zonas hagan las compras a los mayoristas. Esto ha dado lugar a que estas cocinas se unan entre sí y formen, yo diría, una gran corporación. Estas 106 que hay en Lima se suman a 2 en Piura, algunas otras en Arequipa, y esta va a servir, puede usted tener la seguridad, señor vicesecretario general, que servirá para, si no es en Lima, en alguna provincia, pero de todos modos se escogerá la zona más necesitada. La Asociación Obras de Bien Común, que la preside el señor Carlos Velarde Cardó, quien no está aquí presente, le hará saber a usted y a la institución que representa en cómo se ha invertido el dinero, en qué oportunidad y en qué lugar. Y nada nos sería más grato que en el momento en que este dinero cumpla sus fines, rinda sus frutos, inaugurar esas actividades en presencia suya. Le ruego expresar mi profunda gratitud y a todos los que han participado en esta donación, y especialmente al sector privado, con el cual nosotros trabajamos muy estrechamente vinculados también en el Perú. Muchas gracias. La señora Violeta Correa de Belaúnde recibió de la Fundación Panamericana para el Desarrollo un importante donativo para el programa de cocinas populares que ella viene implementando en la capital. Ella ha expresado en términos elogiosos este importante donativo que le ha sido otorgado por esta fundación privada. El presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llega a la Casa Blanca para su entrevista con el presidente Ronald Reagan cuando son las 9:30 de la mañana, hora de Washington. Lo recepciona un funcionario del Departamento de Estado y el embajador David Jordan, embajador de los Estados Unidos, acreditado en nuestra capital, en Lima, Perú. El presidente, acompañado del jefe de su casa militar, llega para esta entrevista, y lo acompaña igualmente el premier Sandro Mariátegui. El presidente saluda a los miembros de la prensa nacional y extranjera que se encuentran aquí acostados para presenciar esta entrevista. Estamos en los interiores de la Casa Blanca. Estos son los hermosos jardines que ustedes pueden apreciar aquí en la ciudad de Washington, en la sede del gobierno norteamericano, la residencia del presidente Reagan. Gran cantidad de periodistas se han congregado en esta oportunidad para poder cubrir informaciones de la visita que el presidente Belaúnde realiza al presidente Reagan, y que en unos instantes más culminará cuando ambos presidentes salgan para saludar a la prensa internacional. El presidente Belaúnde, el presidente Reagan, después de haber sostenido conversaciones sin agenda, salen y saludan aquí en los jardines de la Casa Blanca a los periodistas de la prensa internacional que se han congregado para cubrir informaciones de esta histórica visita. Es un saludo de ambos mandatarios, un saludo muy cordial. Luego de haberse presentado ante la prensa internacional, ambos presidentes se retiran.
¿Te parece bien? ¿Saliste bien? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ladies Ladies and gentlemen, I have been visiting the United States for a long time. I was here as a student 50 years ago. Then during my exile, I had many pleasant years in Washington. So I am delighted to be back. And I am gratified by a very optimistic and friendly meeting with the President. Could you please tell us the nature of your talks with the President? Well, it was quite general about problems in the hemisphere, and especially problems relating Peru and the United States. Did you ask for any additional requests, sir, for your economic? Peru is quite a sovereign country. We have trade with many areas, about 1/3 with the United States, 1/3 with Asia, and 1/3 with European common market. Consequently, this type of arrangement of economic reality is applied to everything, to the armed forces, to cultural activities, or at the administration. We do not depend on a single influence. Did you, sir? I see Peru as a case of national sovereignty. I'm sorry, excuse me. Did you, sir, discuss any possible U.S. military intervention in Latin America? No, absolutely not. Is your military tame now? Do you fear they might overthrow you once again? No, I've been in office for 10 years. That's quite a long time. This is my second experience. Right. I am quite sure I will be handing over the presidency to my constitutional successor. When will that be? In July 28th. But then I will become a senator for life. So I was telling the president, I do not have to campaign. I am already elected for life. Well, did he suggest he might want to go to the United States? Well, Senate? he was interested in this. Maybe he wants to go to the Peruvian Senate. About the protectionism, about the problems that the Peruvian exports are facing in the United States. The Peruvian exports to the States are improving. We are very optimistic about it. What about the textiles? We'd like to ask you now in Spanish, if we may. En cuanto a los problemas proteccionistas de los Estados Unidos, ¿qué fue lo que usted discutió, señor presidente? En primer lugar, le he agradecido al presidente de los Estados Unidos el que haya tomado una decisión valiente y oportuna en materia de cobre. Él, poniendo su actuación por encima de cualquier consideración de política interna, se ha abstenido de poner una barrera al cobre. Y yo creo que ese ha sido un acto de gran cordialidad y de gran cordura. Pero todavía hay problemas en cuanto a los textiles y en cuanto a Aeroperú e Eastern. Bueno, de eso no hemos hablado. ¿Qué es lo que usted quisiera ver de los Estados Unidos a ese respecto, señor presidente? Un contacto mayor, un rediseño de los asuntos relativos al crédito para el desarrollo. La situación ha cambiado, debe haber una solución también cambiada. ¿Usted le planteó eso al presidente Reagan? ¿Cómo? ¿Usted le planteó eso al presidente Reagan? Sí, muy brevemente. La conversación ha sido muy grata, muy humorística, ¿no? Nos hemos reído un poco, ¿no? ¿Cuál fue no se han derramado lágrimas, pero sí ha habido muchas sonrisas. ¿Cuál fue el motivo de... Ha habido varios chistes. A ver, for instance, we had a few jokes. The American press, I read this morning, the Washington Post, that Peru was broke. Naturally, I am objecting to that idea. And I said, Peru is not swimming in abundance, but not drowning in bankruptcy. ¿Nos lo puede decir en español, señor, por favor? Bueno, le decía que esta mañana decían que estábamos quebrados, y eso es una inexactitud. El Perú no está nadando en abundancia, pero tampoco se está ahogando en la bancarrota. Señor, usted ha dicho que el Sendero Luminoso tiene un origen en el exterior. ¿Qué es lo que usted quiere decir con esto y particularmente bueno, en el ellos se llaman
Partido Comunista Sendero Luminoso. Esa es la denominación que ellos se dan. ¿Pero aceptaría usted Ahora, que es algo propio del Perú, dado en el Perú y originado no, de en el Perú? ninguna manera. Entonces, ¿en dónde? De ninguna manera. Eso es un movimiento internacional que tiene por objeto buscar una cabecera de puente en Sudamérica. Lo han intentado en Colombia, lo han intentado en Venezuela, lo intentaron en Bolivia, en diferentes maneras. En mi primer gobierno se intentó también y naturalmente nosotros controlamos la situación. Este es un nuevo intento terrorista, esto no es un frente, esto no son guerrillas. Los líderes se esconden, mandan a otros, están escondidos, es imposible encontrarlos. No se les encuentra combatiendo, combaten las mujeres y los niños. Eso es lo malo. Y naturalmente quieren destruir la electrificación, por ejemplo. Porque saben que la electrificación es la gran esperanza de los pueblos. Tiran abajo postes y torres eléctricas. Enseguida tienen un sistema de información internacional para desprestigiar al Perú. Presentan al Perú como un país en que la violencia impera en todas las esquinas. Yo creo que hay más riesgo en cualquier capital europea, en el centro de cualquier capital, que en Lima. Otros líderes latinoamericanos, señor presidente, han dicho que los problemas económicos que tiene Latinoamérica son el suelo fértil para que un movimiento social de esta naturaleza se produzca. ¿Es el mismo mensaje que usted le traería a los Estados Unidos ahora si no se auxilia a los países porque en Estados latinoamericanos? Unidos, en el Perú, nuestra sociedad es adversa a la violencia. La violencia nunca ha llegado al gobierno. Yo he llegado al gobierno porque soy un hombre de paz, soy un hombre constructivo, que busca su inspiración en las tradiciones del país. Esa es mi autoridad. Por eso yo, en el 10º año de gobierno, puedo pasearme por todo el Perú, sin protección de ninguna clase. Ahora no regreso a Lima. Me voy al Perú, aprovechando de que está el vicepresidente en mi despacho. Voy a tomar unos 4 o 5 días para recorrer el Perú y para estar cara a cara con el pueblo. Eso es lo que hemos ganado en el Perú en los últimos años. Señor presidente, ¿en alguna manera se ha pedido la colaboración del presidente Reagan como intermediario en las negociaciones del Perú y el FMI? Bueno, no concretamente. Lo que hemos hecho es explicarle, darles nuestra visión del problema, ¿no? Y él la ha escuchado con muchísima atención, ¿no? Yo creo que era necesario que en la Casa Blanca se supiera exactamente la verdad. Por ejemplo, hay gente que cree que no estamos haciendo suficiente esfuerzo. Usted, que es peruano, sabe el esfuerzo que estamos haciendo, sabe las dificultades presupuestales que tenemos, sabe los aumentos que infortunadamente tenemos que introducir algunos productos indispensables. Los aumentos a los combustibles, por ejemplo, que son dolorosos y difíciles para el pueblo. Todo esto no se ha difundido bien en los Estados Unidos. Creen que estamos en el mejor de los mundos, que estamos gastando mucho dinero. Eso no es verdad. Estamos trabajando mucho. Señor presidente, Argentina... La discusión que ha tenido usted con el presidente Reagan, ¿cuál es la imagen que se tiene en este país de Perú? Yo creo que es buena. Aquí el presidente ha estado sumamente interesado de algunas cosas que hemos conversado. Claro, ha sido una conversación de media hora, pero yo no he podido entrar en mucho detalle, ni tampoco estoy yo autorizado para dar la versión de la Casa Blanca. Eso no me corresponde. Doy la versión del Palacio de Gobierno de Lima. Señor presidente, precisamente por estas dificultades presupuestales, parece que Argentina, por ejemplo, pediría un préstamo directo del Tesoro norteamericano en tanto arregla sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Haría el Perú otro tanto? Yo pienso que el tratamiento que se ha dado a la Argentina es el mismo que debe darse al Perú, y creo que estamos en ese camino. Now may I address myself to the American press and to say that from now I'm going to George Washington. I'm going to see the Secretary of the Treasury, but then at 11, I'll be going to Marvin Hall at George Washington University, where I taught for 5 years, and I enjoyed wonderful, warm American hospitality. Then I'm going to the United Nations. I will be speaking tomorrow at this time in the United Nations. I don't have a written speech because I believe we should be informed to the last minute, and this is what I'm doing now.
Now, after my New York weekend, I'll be stopping over at the University of Texas, where I was a student 50 years ago. They are kind enough to invite me and to receive me in my old campus. It will be a great experience. From there on, I will go back to Peru to get back to work. Now, the Vice President of Peru, Dr. Schwal, our former ambassador to Washington, is replacing me. Señor presidente, antes de que se vaya, usted habla de que ha habido paz en el Perú durante su mandato. Sin embargo, son más de 5.000 los muertos que ha habido. Los números, se especula mucho con los números. Pero ha habido una gran cantidad de muertos. Ha habido, señor. desde luego, ¿Es víctimas. esto paz? Vea usted, en primer lugar, son hostilidades en una parte del Perú, una pequeña parte del Perú. Pero las grandes víctimas son muchos alcaldes del pueblo, mis correligionarios. La policía y la Fuerza Armada no ha tenido pérdidas ella sola. Su sangre se ha mezclado con la sangre de la civilidad, porque nosotros no nos hemos corrido. Nuestros alcaldes, nuestros pequeños gobernadores del pueblo han caído, nuestros maestros han caído. Estas son las grandes víctimas. Naturalmente, hay muchos seres inocentes, campesinos, comerciantes, que también han caído en esta lucha de insanía, esta lucha originada en el exterior, porque el Perú siempre ha sido adverso a la violencia. Nadie ha llegado al gobierno en el Perú por la violencia. ¿Pero dónde originado en el exterior, señor presidente? ¿En dónde? Eso es lo que tenemos y ustedes los periodistas son más acuciosos que yo mismo y no tienen las limitaciones que tiene un presidente de la República. ¿Pero ha sido en Cuba o en la Unión Soviética? Descúbranlo ustedes, pero ciertamente no ha sido en el Perú, que es un país amante de la paz y caracterizado por la fraternidad. ¿Cuál sería el país para empezar a buscarlo, señor? Bueno, yo no me corresponde a mí, eso es una cuestión de investigación, de policía. A mí me corresponde simplemente denunciar el hecho de que se está ensangrentando un país que solo merece apoyo y respeto. Señor presidente, ¿usted llegó a hablar con el presidente Reagan sobre la posibilidad de un diálogo entre deudores y acreedores? ¿Cómo no? ¿Está de acuerdo con el planteamiento que él ha hecho de que se dé dentro del Fondo Monetario del Banco? Bueno, ve usted, justamente han hablado ellos de la reunión proyectada para el mes de abril, que es precisamente eso, deudores y acreedores. Pero usted está de acuerdo que el foro sea... ¿Usted no le planteó el llamamiento de la declaración de Cartagena y de Plata de un diálogo político directo? Bueno, se ha hablado de eso, pero en forma muy general. Desgraciadamente no ha habido mucho tiempo. May I tell you all that once again I'm very grateful. I am glad to see the American and international press and to tell you that my first act as president 4 years ago was to restore to their owners newspapers, radio stations and TV stations. I feel quite proud of that act of justice. Goodbye. Luego que el presidente de la República ofreciera una informal conferencia de prensa aquí en los jardines de la Casa Blanca, se retira hacia la Universidad George Washington, donde dictará una conferencia y posteriormente será objeto de un agasajo por parte del presidente del Consejo Ejecutivo de la Universidad George Washington. Es el carro presidencial que se retira con el primer mandatario, luego de su entrevista con el presidente Reagan aquí en la Casa Blanca en Washington. Probando microcátedra durante los años que tuvo que pasar en el exilio, antes de volver a asumir la presidencia en su segundo periodo de gobierno. Aquí el presidente dictará una conferencia dentro de unos momentos y posteriormente será agasajado con una recepción por los dignatarios de esta universidad, la George Washington, una de las universidades más concurridas del Distrito Federal. And we have benefited greatly from his companionship and from his teaching. And we therefore would love to carry President of the Republic of Peru.
El profesor Don Margaret, profesor de urbanismo y planeamiento regional de la Universidad de George Washington, presentó al presidente Belaúnde para esta conferencia que él está dictando aquí, aula a la que vuelve después de muchos años. Quite familiar location here in the center of this beautiful capital. And I want to renew my gratitude to the President, faculty, and everyone here for the beautiful years in this inspiring George Washington University. Today, I would like to talk about a few general things. Do not expect too much. It will be quite spontaneous, but very far from perfect. Professor McGrath, my old friend, is referring to me as a statesman. Mr. Macmillan used to say in English, in England, that when you are abroad, you're a statesman, and when you are at home, you're a politician. So this is our first achievement in this second term, as in our first term in '63, we had the honor to restore home rule. We called for municipal elections after 50 years. If I want to make a synthesis of my activity and ideology, I always prefer to talk about the restoration of home rule in the first place and the restoration of freedom of the press in the second place. We found quite a different condition, quite a different country after we returned. Our experience from the '63 to '68 was not as serious from a financial point of view. In my second experience, I found the problem that is worrying practically every country today, a very high foreign debt. So today, conditions are so grave in all Latin American countries that the service of interest and amortization of the foreign debt take a large percentage of your revenue from exports. Usually it shouldn't be more than 15%, and that's the way I try to keep it in my first term. But when I returned, it was up to 50%. This is too much. It creates all kinds of budget problems, all kinds of social tensions. So at the present time, we have to find a solution for the debt problem. There are people who prefer to have a bilateral arrangement in each case. They want to try to solve each problem by direct contact with each country. But on the other side, there are other people who propose a global arrangement. There is a great distance between the two. I believe that we should try to meet halfway. In a certain way, we need a bilateral arrangement as far as each country has a different problem. Haiti is not the same as Venezuela from an economic point of view, or Bolivia is not the same as Mexico. There are differences. So there should be a bilateral approach. But once the bilateral approach is completed, we should try to find a common denominator. This is our main proposition today. A common denominator to help us meet our economic obligations. Naturally, we want to meet those obligations, but there are certain difficulties. I feel that perhaps a multinational bond issue guaranteed by each particular country and also by the large states and under a trustee, a large international institution, could be made to be used partially
for amortization. In some countries, 80% of the debt could be amortized by bonds. In other countries, it would be a smaller percentage. The bilateral arrangement would lead to a particular solution in each case. But it is essential to find a common denominator. Otherwise, the problem will be too complex, too many different solutions. It would become practically unmanageable. Let me refer to some of my own experience economy of mutual aid with only hands and tools, with a certain amount of monetary assistance, thus creating what we call a mixed economy, an intermediate economy. Mr. Schumacher, you might remember with respect, whom we heard here in George Washington University, used to talk about intermediate technology. He believed, as you well know, that a special type of technology that wouldn't be too sophisticated and expensive is necessary in the third world. Well, I could apply this same idea to the economy, an intermediate economy, where we still use the old traditional system of mutual aid, and we add whatever economic support, or monetary support we can supply. This is what we call our movement of popular cooperation. To me, this is the important news about the world, much more important than any terrorist activity. Achievements are obtained all over the country. People go out and work. I call that system the philanthropy of the poor. Having no money, they cannot give away what they do not have. So they give away their effort, their initiative. And this is what we are doing with great interest all over the country, especially in the highlands. But naturally there are other larger problems. The future of South America, and I didn't ask for a map to be placed here, but I'm very glad. You haven't forgotten the way I used to address my students. I think it's a good thing to have the map of South America. Let us not talk about the whole hemisphere. It's too large, it would take too much time. Let us talk about the South American continent, where I have been involved all my life, and especially in recent years. As you can see, a long mountain range, the Andes, the longest mountain range, and then the Amazon forest. And in the south, what we call the Southern Cone. The Southern Cone is quite modernized. The European influence, not only Spanish, is present. There is German influence, British influence. So the Southern Cone, Chile and Argentina and Venezuela, are countries of great advancement. Their standard of living is comparatively high. Then Brazil is an extraordinary country. Naturally, the influence there is Portuguese. 100 million people speaking Portuguese, and the rest mostly Spanish. Brazil is a country of great creation, of great imagination. Recently, I was at Brasilia in a state visit, and I spent the night at the Palace of Alvorada, a beautiful building.
El presidente de la UNDE ha terminado su conferencia en la que ha brindado informaciones sobre las actividades que se realizan en el país y los asistentes de pie lo aplauden en un acto realmente simbólico por los años que él pasó aquí como profesor universitario. Esta es una vista del público asistente al Teatro Marvin de la Universidad George Washington. It's time to leave. Thank you very much.